Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el lugar donde desentrañamos los secretos del mundo del entretenimiento y las historias que nos roban el aliento. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a encender la chispa de la curiosidad en muchos de ustedes. Y es que prepárense porque vamos a hablar de uno de los reencuentros más esperados, de una historia que parece sacada de una telenovela, pero que es pura realidad. Vamos a desvelar cómo el talentoso Can Yaman, sí, nuestro galán turco favorito, logró recuperar a la deslumbrante Demet Özdemir. Sé que muchos de ustedes han estado preguntándose sobre esto, especulando, deseando que esta pareja volviera a unir sus caminos. Pues bien, hoy vamos a intentar arrojar luz sobre esos misterios, vamos a sumergirnos en los detalles, en los rumores y quizás, solo quizás, en algunas verdades reveladoras. Así que si son fans de estas dos estrellas, si aman las historias de amor, o simplemente les gusta estar al día de todo lo que pasa en el universo de la fama, les sugiero que se queden pegados a la pantalla porque esto se pone bueno. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta fascinante historia, no se olviden de darle a ese botón de asterisco suscribirse para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Es gratis y nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido de calidad. Ahora sí, vamos a empezar por el principio, ¿no? Muchos recordarán la química explosiva que Can Yaman y Demet Özdemir compartieron en la exitosa serie Erkencikus. Sus personajes Candivit y Sanemairen se convirtieron en la pareja del momento, en la fantasía de millones de espectadores alrededor del mundo. Era innegable que entre ellos existía algo más que una simple amistad o profesionalismo. La pantalla ardía con su conexión, sus miradas se cruzaban con una intensidad que traspasaba la ficción y se sentía, de verdad, muy real. Y es que a menudo, la línea entre la ficción y la realidad se desdibuja, especialmente cuando la atracción es tan palpable. Tras el éxito de la serie, los rumores sobre una relación sentimental entre Can y Demet no se hicieron esperar. Y no pasó mucho tiempo para que se confirmara. Durante un tiempo, la pareja nos regaló momentos de felicidad, apariciones públicas juntos que alimentaban las esperanzas de sus seguidores. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las relaciones a veces enfrentan desafíos y, lamentablemente, llegó la noticia de su separación. Un golpe para muchos de sus fans que habían llegado a quererlos tanto como pareja. Las razones exactas de su ruptura nunca se aclararon del todo, como suele pasar con las celebridades, pero los rumores iban desde incompatibilidad de agendas hasta diferencias irreconciliables. Pasó el tiempo y cada uno siguió su camino. Can Yaman se embarcó en nuevos proyectos, conquistando audiencias en Italia y otros países, consolidando su imagen de estrella internacional. Demet Özdemir también brillaba en otras producciones, demostrando su talento y carisma. Sin embargo, la sombra de su pasada relación siempre estuvo ahí. Los fans seguían recordando su química, y la pregunta de si algún día volverían a estar juntos persistía en el aire. Y es que a veces el amor, incluso cuando parece haber terminado, deja una huella imborrable, una conexión que por más que se intente, es difícil de olvidar. Y aquí es donde entra la parte intrigante de nuestra historia de hoy. Recientemente hemos sido testigos de señales, de indicios, de lo que muchos consideran una reconciliación. Can Yaman, conocido por su audacia y su personalidad carismática, parece haber hecho un movimiento decisivo para recuperar a Demet Özdemir. Si bien no ha habido una declaración oficial y rotunda por parte de ninguno de ellos confirmando su noviazgo, las pruebas y los comentarios de fuentes cercanas son cada vez más contundentes. ¿Cómo lo hizo Can? Bueno, las teorías son muchas, pero una de las más sonadas apunta a la perseverancia y a un cambio de actitud por parte del actor. Se rumorea que Can, tras la ruptura, se dio cuenta de lo mucho que valoraba a Demet, no solo como compañera de trabajo, sino como persona. Que hubo un periodo de reflexión, de maduración, y que comprendió que sus acciones o actitudes del pasado pudieron haber contribuido a la separación. Y cuando uno se da cuenta de que ha cometido un error, y realmente ama a la otra persona, el siguiente paso lógico es intentar enmendarlo. Se habla de que Can ha estado haciendo esfuerzos importantes para reconectar con Demet. No se trata solo de mensajes esporádicos, sino de una estrategia bien pensada. Por ejemplo, se ha observado que Can ha estado muy pendiente de las redes sociales de Demet, comentando sus publicaciones, mostrando su apoyo a sus proyectos. Gestos que para quienes están dentro del círculo de la comunicación, pueden parecer pequeños, pero que en el contexto de una posible reconciliación, adquieren un significado mucho mayor. Es como decir, estoy aquí, te sigo admirando. Y quiero que sepas que pienso en ti.
Además de esto, hay informaciones que sugieren que Khan ha intentado acercarse a ella a través de amigos en común. En el mundo del espectáculo, las redes de contactos son cruciales, y si hay personas que todavía tienen una buena relación con ambos, pueden ser el puente perfecto para restablecer la comunicación. Imaginen la escena, un amigo en común que le dice a Demet: «Oye, Khan me preguntó por ti, y parece que realmente te echa de menos». O que Khan le pide a alguien que le haga llegar un mensaje o un detalle a Demet. Estos son los pequeños pasos que, de forma sutil, van abriendo la puerta a una posible reconciliación. Y no podemos olvidar el factor de la distancia. Khan Yaman ha estado viviendo y trabajando en el extranjero, principalmente en Italia, durante un tiempo. Para que una reconciliación sea posible, la distancia física tiene que ser superada. Se especula que Khan ha estado haciendo viajes a Estambul más frecuentes de lo habitual, o que incluso ha estado buscando oportunidades para trabajar en proyectos que le permitan estar más cerca de Demet. Es un sacrificio, una muestra de que está dispuesto a cambiar su vida y su rutina para estar con ella. Otro punto clave que se rumorea es que Khan ha aprendido de sus errores pasados. Si hubo comportamientos o actitudes de Khan que incomodaron a Demet, es muy probable que él haya trabajado en ello. La madurez y la experiencia suelen ser grandes maestras. Quizás aprendió a ser más comprensivo, más paciente, o a darle el espacio que ella necesitaba. Un hombre que reconoce sus fallos y está dispuesto a cambiar por la persona que ama, es un hombre que puede reconquistar corazones. Hemos visto también a Khan Yaman en algunas entrevistas donde, cuando se le pregunta por Demet, sus respuestas han sido más amables y respetuosas que en el pasado. Antes quizás había cierta evasión o incomodidad, pero ahora parece haber una aceptación de lo que vivieron y un reconocimiento del valor de Demet en su vida. Estas pequeñas declaraciones públicas, aunque no revelen todo, envían un mensaje claro a Demet y a sus seguidores: Khan no ha olvidado lo que compartieron y la sigue considerando una persona importante. Además de los gestos directos, está la estrategia de la presencia silenciosa. A veces, cuando uno quiere recuperar a alguien, no se trata solo de acciones directas, sino de hacerse notar sutilmente. Estar presente en los eventos a los que sabe que ella asistirá, o ser visto en lugares que frecuenta. No de manera invasiva, sino como un guiño, una señal de que sigue en su vida. Y si ambos son lo suficientemente maduros y todavía sienten algo el uno por el otro, estas coincidencias pueden reavivar la llama. Las redes sociales, como decíamos, juegan un papel importantísimo hoy en día. Y no solo por los comentarios. A veces, la forma en que un famoso se muestra en sus redes puede indicar mucho. Si Khan ha estado compartiendo mensajes más reflexivos sobre el amor, las segundas oportunidades, o la importancia de las personas que nos acompañan, esto puede ser interpretado como una indirecta para Demet. Es como si estuviera creando un ambiente propicio para una posible reconciliación. Otro aspecto que no podemos pasar por alto es la influencia de sus fans. La gran base de seguidores que tiene esta pareja ha estado constantemente enviando mensajes de apoyo y deseando su reencuentro. Esta presión positiva, este cariño colectivo, puede haber sido un factor motivador para ambos, para considerar seriamente la posibilidad de volver a estar juntos. A veces ver cuánto te quiere la gente, cuánto admira tu relación, te hace reflexionar y te da el impulso necesario para intentarlo de nuevo. En cuanto a Demet Özdemir, su reacción a estos gestos de Khan ha sido, como se espera, más reservada. Ella es conocida por ser una persona muy privada con su vida personal. Sin embargo, los rumores sugieren que, si bien al principio pudo haber sido escéptica, la perseverancia de Khan y sus muestras de sinceridad habrían ido conquistando su corazón de nuevo. Es probable que ella también haya reflexionado sobre su relación pasada y haya evaluado si las circunstancias han cambiado lo suficiente como para darle una nueva oportunidad a Khan. Se dice que Demet ha estado receptiva a los mensajes de Khan, y que han estado manteniendo conversaciones. Estas conversaciones, a menudo, son el primer paso para sanar viejas heridas y reconstruir la confianza. Si las conversaciones han sido sinceras y productivas, es natural que hayan decidido darse una nueva oportunidad. Y esta oportunidad, a diferencia de la vez anterior, podría estar cimentada en una mayor comprensión mutua y en un compromiso más firme. Si nos basamos en las últimas apariciones públicas y en las sutiles pistas en redes sociales, parece que la estrategia de Khan Yaman ha funcionado. La forma en que se han estado viendo juntos, en eventos privados o en salidas casuales, denota una comodidad y una complicidad que va más allá de la amistad.
Sus sonrisas, sus miradas, todo apunta a que han decidido darle una segunda vuelta a su relación, pero esta vez con las lecciones aprendidas. La clave del éxito de Can, según se rumorea, ha sido su paciencia, su sinceridad y su demostración de que ha cambiado. No se trata de una reconquista impulsiva, sino de un proceso gradual de reconstrucción de la confianza y del afecto. Y cuando dos personas con una química tan potente como la de Can y Demet deciden intentarlo de nuevo con madurez y con el deseo de hacer las cosas bien, el resultado, a menudo, es una relación aún más fuerte y duradera. Así que, en resumen, ¿cómo recuperó Can Yaman a Demet Özdemir? Parece que fue una combinación de perseverancia, reflexión, sinceridad, y sobre todo, una demostración de que ha aprendido de sus errores. Can no se rindió, siguió mostrando su interés y su aprecio por Demet, y con el tiempo, sus esfuerzos habrían dado frutos. Y para Demet, la receptividad a estos gestos, la voluntad de darle una segunda oportunidad, es lo que ha hecho posible este emocionante reencuentro. Y hasta aquí, mis queridos amigos, nuestra incursión en el apasionante mundo de la posible reconciliación de Can Yaman y Demet Özdemir. Una historia que nos demuestra que el amor, a veces, tiene segundas oportunidades, y que con esfuerzo y sinceridad, se pueden superar los obstáculos. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes de todo esto. ¿Creen que esta pareja tiene futuro? ¿Qué opinan de la forma en que Can Yaman habría buscado reconquistar a Demet? Déjenme sus opiniones y comentarios aquí abajo, en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante e intrigante, no olviden regalarme un asterisco me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y a crear más contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Can y Demet, para que nadie se pierda esta fascinante historia. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Únanse a nuestra comunidad, activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Les prometo que se van a enganchar. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.